Capítulo 5. Caracterología y morfología. El hecho de que exista siempre cierta correspondencia entre lo físico y lo psíquico permite suponer que el principio de los grados intersexuales se encuentre en el campo de la morfología y de la fisiología de la mujer y del hombre. Al menos los resultados hasta ahora obtenidos imponen la tarea de buscar los tipos jamás alcanzados en la realidad, que presenta, tanto en lo espiritual como en lo corporal, una rica serie de formas intersexuales. Dicho principio significa, pues, una guía para penetrar en las propiedades espirituales, una luz entre las tinieblas en que todavía están envueltas para la ciencia las diferencias psicológicas entre los diferentes individuos. De este modo daremos un paso hacia adelante en la concepción diferenciada del hábito espiritual de cada persona, y desde el punto de vista científico ya no podrá decirse que el carácter de una persona es simplemente masculino o femenino, sino también habrá que plantearse la siguiente pregunta: ¿cuánto tiene de hombre y cuánto tiene de mujer un individuo? ¿Ha sido él o ella quien en aquel individuo ha hecho, dicho o pensado tal o cual cosa? Facilítase de esta forma la descripción individualizadora de todos los hombres y de todo cuanto hay de humano, y el nuevo método sigue las direcciones en que se desarrolla, según quedó expuesto al principio, toda investigación. El conocimiento, partiendo de conceptos medios generales, marcha en dos direcciones divergentes: hacia las cualidades comunes y generales y hacia los fenómenos particulares y más individuales. Podemos, por consiguiente, confiar en que el principio de las formas sexuales intermedias sea de utilidad para el problema científico de la caracterología. Le está justificado el ensayo de elevarlo a la categoría de principio heurístico en la psicología de las diferencias individuales o psicología diferencial. Se debe saludar con tanta mayor satisfacción su aplicación al campo de la caracterología, hasta ahora abandonada casi exclusivamente a literatos carentes de base científica, en cuanto que ya podrán buscarse sin temor, también en la esfera psíquica, las gradaciones cuantitativas, es decir, la proporción de hombre y de mujer que un individuo posee. De lo expuesto en el segundo capítulo acerca de las irregularidades en el grado de masculinidad o feminidad entre las diferentes partes y cualidades corporales del mismo individuo, se deduce que la tarea no debe darse por terminada una vez que se ha establecido anatómicamente la posición sexual de un organismo entre el hombre y la mujer, sino que en general se precisa todavía un estudio particular, incluso cuando en los casos especiales se aprecia que son más frecuentes las afinidades que las incongruencias. La presencia de cualidades masculinas y femeninas en el mismo individuo no significa que se encuentren de un modo total o aproximadamente simultáneo. A este respecto es necesario hacer una importante aclaración, tanto para la exacta valoración psicológica del principio, como para completar las exposiciones anteriores. Cada individuo varía o oscila dentro de sí mismo entre la masculinidad y la feminidad, y aunque tales oscilaciones son anormalmente grandes en unos casos y extraordinariamente pequeñas y hasta inapreciables en otros, existen siempre y se manifiestan, cuando son de alguna importancia, incluso por la modificación del aspecto corporal del sujeto en cuestión. Estas oscilaciones de la característica sexual, semejantes a las del magnetismo terrestre, se dividen en regulares e irregulares. Las oscilaciones regulares son oscilaciones pequeñas, por ejemplo, algunos hombres se sienten más varoniles por la tarde que por la mañana, o entran dentro del terreno de los grandes periodos de la vida orgánica, a los cuales se ha prestado hasta ahora poca atención, aunque parecen estar llamados a arrojar nueva luz sobre numerosos fenómenos. Las oscilaciones irregulares son provocadas probablemente por causas externas, especialmente por el carácter sexual de las restantes personas. Tales personas condicionan en parte esos notables fenómenos de posición que en la psicología de las multitudes desempeñan principal papel, aunque hasta ahora apenas hayan merecido atención. En una palabra, la bisexualidad, desde el punto de vista psicológico, no se manifiesta en el mismo momento, sino que se desarrolla sucesivamente, sea que esta diferencia temporal de la característica sexual se halla o no sometida a la ley de la periodicidad, sea que la oscilación hacia un sexo tenga diferente amplitud que la que lo dirige hacia el otro, sea que el arco oscilatorio de la fase masculina iguale al arco de la fase femenina.
Antes de pasar adelante debe admitirse, en principio, que la idea de las formas intersexuales permite una mejor descripción caracterológica del individuo, e incita a buscar la proporción de masculinidad y feminidad, y a determinar la magnitud de las oscilaciones en ambos sentidos de que es capaz cada sujeto. Pero ahora llegamos a una cuestión que es absolutamente necesario resolver, pues de su solución depende casi exclusivamente el curso de las investigaciones ulteriores. Se trata, pues, de averiguar si estas investigaciones deben tender, en primer término, a determinar los grados intersexuales en su enorme extensión, las variedades sexuales psíquicas, y llegar así al conocimiento más exacto posible de sus relaciones, o si hay que comenzar por fijar y completar los tipos sexuales, la construcción psicológica del hombre ideal y de la mujer ideal, antes de investigar las diferentes posibilidades de su fusión empírica en concreto, y examinar hasta dónde las imágenes obtenidas por la deducción coinciden con la realidad. El primer camino corresponde al desarrollo psicológico habitual del pensamiento que forma las ideas partiendo de los hechos, y crea así los tipos sexuales basándose únicamente en las variedades sexuales reales. Este camino sería inductivo y analítico. El segundo tiene sobre el primero la ventaja de su rigurosidad lógica formal. Sería el camino deductivo sintético. No he querido seguir este segundo camino porque cualquiera puede aplicar fácilmente por sí mismo a la realidad concreta dos tipos ya bien definidos, bastando presuponer el conocimiento de las proporciones en que se hallan mezclados, que en cada caso habría que determinar, para hacer coincidir la teoría y la práctica. Por otra parte, deseché dicha vía porque, aunque se eligiese para la investigación histórico-biográfica, que está fuera de la competencia del autor, habría que repetir muchas veces lo ya dicho, y de esta profusa dispersión en detalles, al considerar los diferentes casos, no obtendría ventaja alguna la teoría. El primer camino, el inductivo, tampoco es utilizable, pues en este caso la multitud de repeticiones recaería sobre aquella parte en que se desarrolla el cuadro de contraposiciones de los tipos sexuales, y el estudio preliminar de los grados intermedios sería demasiado largo, fatigoso e inútil para el lector. Otras consideraciones deben, por consiguiente, determinar el camino a seguir. No entrando dentro de mi propósito el estudio morfológico y fisiológico de los tipos sexuales extremos, me he dedicado únicamente al problema de las formas intermedias, considerándolo desde todos los puntos de vista que podrían servir para lograr nuevas aclaraciones, y, por lo tanto, incluso desde el punto de vista biológico. Con este criterio queda modelado el plan del presente trabajo. El estudio de los grados intersexuales constituye la primera parte, mientras que la segunda se ocupará únicamente del análisis psicológico del hombre y la mujer, de la manera más profunda y completa que me sea posible. Cada uno podrá luego aplicar fácilmente a los casos concretos las nociones y conocimientos logrados. Poco provecho podrá obtener esta segunda parte de las comunes y conocidas opiniones acerca de la diferencia espiritual entre los sexos. De todos modos, para completar este trabajo, y sin dar excesiva importancia al hecho, deseo mencionar brevemente algunos puntos de los grados intersexuales de la vida psíquica, puntos que permiten entrever ciertas particularidades que hasta ahora no han sido sometidas aquí a un análisis detenido. Algunos hombres afeminados sienten una imperiosa necesidad de casarse, aunque sea brillante la posición material de que ya disfruten, y digo esto para evitar malentendidos. Esos hombres son también los que, cuando pueden, contraen matrimonio muy jóvenes, y se sienten particularmente satisfechos cuando tienen por compañera a una mujer famosa, una poetisa, una pintora, o también una cantante o una actriz. Los hombres femeninos están también, en razón de su feminidad, más orgullosos de su físico que el resto de los hombres. Muchas de estas personas salen a pasear para ser admirados por su bello rostro, que por ser femenino revela la intención que mueve a su poseedor, y una vez conseguido su objeto vuelven contentos a su casa. Narciso era el prototipo de esta clase de hombres.
Tales individuos son especialmente cuidadosos en su peinado, vestidos, zapatos, ropa interior, así como en sus aptitudes, en la expresión de su rostro y en los más insignificantes detalles de su toilette. En definitiva, como si fueran mujeres, no les pasan inadvertidas las miradas que atraen, y en su modo de andar y en sus gestos denotan la coquetería. En las viragos se observará, por el contrario, gran descuido por la toilette y se visten y desnudan más rápidamente que muchos hombres afeminados. Los pisaverdes y lechuguinos, y en parte el movimiento emancipador de la mujer deben su origen al aumento de estos seres híbridos, y no a la simple moda. Muchas veces se plantea la pregunta de por qué una cosa llega a ponerse de moda, y es que en realidad hay muchas menos simples modas de lo que suponen los críticos superficiales. Cuanto más femenina es una mujer, tanto menos comprenderá al hombre, y cuanto más intensa sea la acción que éste ejerza sobre sus cualidades sexuales, mayor impresión de hombre le producirá. Esto se debe no solo a la ley de la atracción sexual antes mencionada, sino también a que una mujer se halla en mejores condiciones de captar a su opuesto cuanto más puramente femenina sea. Por el contrario, cuanto más varonil sea un individuo, menos comprenderá a la mujer, y, sin embargo, tanto mayor impresión le causarán las mujeres por su aspecto exterior, por su feminidad. Los llamados conocedores de mujeres, es decir, aquellos que no son otra cosa que conocedores de mujeres, encierran en gran parte cualidades femeninas. Los hombres afeminados saben tratar a las mujeres mucho mejor que los hombres varoniles, que solo llegan a aprender su trato después de larga experiencia y, salvo excepción, nunca completamente. A estos comentarios dedicados a demostrar, mediante ejemplos tomados de la esfera más trivial de los caracteres sexuales terciarios, la utilidad de nuestros principios por lo que a la caracterología se refiere, desearía añadir ciertas deducciones que me parece tienen importancia para la pedagogía. Espero ante todo que la aceptación general de estos hechos, de los anteriormente citados y de tantos otros, tenga un efecto: la educación más individualizadora. Cualquier zapatero que toma las medidas de unos pies comprende mejor la individualización que nuestros educadores actuales de la escuela y del hogar, quienes no poseen un concepto firme de tales obligaciones morales. Hasta ahora las formas intersexuales, especialmente entre las mujeres, son educadas en el sentido de la máxima aproximación posible al ideal del hombre o de la mujer convencionalmente en vigor, provocando con esta ortopedia espiritual una verdadera tortura. De este modo no solo se producen grandes alteraciones, sino que se mata todo cuanto se halla en germen y podría echar raíces, creándose una atmósfera de ficción y artificiosidad. Nuestra educación ha intentado, durante largo tiempo, uniformar los seres que vienen al mundo con una región sexual masculina y sobre todo los que la poseen femenina. Bien pronto muchachos y muchachas son vestidos de diferente modo y aprenden juegos diversos. Incluso la instrucción elemental se practica separadamente, las niñas se dedican, sin excepción, a los trabajos manuales, etcétera, etcétera. Los grados intermedios no merecen atención. Ya antes de la pubertad se muestra muchas veces hasta qué punto es poderoso el instinto, las determinantes naturales de estos seres olvidados. Muchachos que prefieren jugar con muñecas, a quienes sus hermanitas enseñan a coser y tejer, que se adornan gozosos con vestidos femeninos y que atienden por nombres femeninos. Muchachas que se mezclan con los varones, que toman parte en sus juegos violentos y muchas veces son tratadas por ellos como si fueran del mismo sexo. La naturaleza reprimida y dominada por la educación rompe siempre sus cadenas después de la pubertad. Las mujeres varoniles se hacen cortar los cabellos, prefieren vestimentas que semejan las masculinas, estudian, beben, fuman y se dedican al alpinismo o a la caza. Los hombres afeminados dejan crecer sus cabellos, se interesan por las toilettes de las mujeres, hablan con ellas acerca de las modas, y son panegiristas entusiastas de las puras relaciones amistosas entre los dos sexos, y así, los estudiantes afeminados mantienen íntima camaradería con los del sexo opuesto. En el torniquete de una educación uniforme las muchachas y muchachos sufren igualmente. Estos al ser sometidos más tarde a la misma ley, aquellas al ser modeladas por el patrón de las mismas costumbres.
Temo, pues, que las deducciones aquí formuladas encuentren mayor resistencia pasiva en las muchachas que en los muchachos. Es necesario, en primer término, convencerse del completo error que encierra la idea muy difundida, repetida en múltiples ocasiones, y hasta expresada por personas de gran autoridad, de la igualdad de todas las mujeres. No existe diferencia alguna, ni individualidad, entre las mujeres. Quien conoce a una conoce a todas. Aunque entre los individuos que se hallan más cerca de la mujer que del hombre, las mujeres, no se hallan tanta diferencia y posibilidades como en los otros. La gran variabilidad de los seres de sexo masculino, no solo entre los hombres, sino también en el campo de la zoología, es un hecho general del que se ha ocupado especialmente Darwin. Es indudable que tales diferencias existen siempre. La génesis psicológica de este difundido error débese en gran parte a que cada hombre, en el curso de su vida, solo llega a conocer íntimamente a un grupo muy determinado de mujeres que, como es natural, presentan muchos puntos comunes entre sí. Por el mismo motivo, aunque todavía con menor fundamento, es frecuente oír decir a las mujeres que igual es un hombre que otro. Así se explican también las afirmaciones, llamémoslas aventuradas, de muchas defensoras de los derechos de la mujer al referirse al hombre y a su, por ellas negada, superioridad, pues precisamente tales afirmaciones están basadas en la calidad de los hombres que ellas han podido conocer de cerca. En el conjunto gradual de factores masculinos y femeninos que nosotros consideramos como un principio esencial de la caracterología científica, encontramos un hecho que también debe ser tenido muy en cuenta por la pedagogía especializada. La relación entre la caracterología y ese tipo de psicología para la que solo es válida la teoría de la realidad de la psiquis, es idéntica a la que existe entre la anatomía y la fisiología. Debido a necesidades teóricas y prácticas es imprescindible establecer la psicología de las diferencias individuales, sin desdoro de la psicología general, con límites perfectamente señalados. Quien preste acatamiento a la teoría del paralelismo psicofísico tendrá que estar de acuerdo con los puntos de vista básicos de esta exposición, pues si para él la psicología en estricto sentido y la fisiología del sistema nervioso son ciencias paralelas, la caracterología deberá ser considerada como hermana de la morfología. En efecto, mucho podrá esperarse en el porvenir de esta unión de la anatomía y de la caracterología y de las recíprocas influencias que entre sí ejercerán. De igual modo, esa unión será de un incalculable valor para el diagnóstico psicológico, que es condición indispensable de toda pedagogía individualizadora. El principio de las formas intersexuales, y todavía en mayor medida el método del paralelismo caracterológico-morfológico en su más amplia aplicación, nos permiten extender la mirada hacia una época en la cual el problema que siempre ha traído a los espíritus más selectos, la fisiognómica, habrá conseguido los honores de ser considerada como disciplina científica. El problema de la fisiognómica es el problema de la constante coordinación del reposo psíquico con el reposo corporal, al igual que el problema de la psicología fisiológica es la ordenada coordinación del movimiento psíquico con el movimiento corporal, con lo cual no se alude a ninguna mecánica particular de los procesos nerviosos. El primer problema es en cierto modo estático, mientras que el segundo es más bien puramente dinámico, pero tanto uno como otro merecen especial consideración. Tanto por lo que se refiere al método como por lo que concierne al tema es injusto suponer que la fisiognómica, por el hecho de ofrecer enormes dificultades, deba ser considerada poco sólida, como admiten de un modo más inconsciente que consciente los círculos científicos actuales, y como ocurre, por ejemplo, frente a los ensayos hechos por Moebius, siguiendo las huellas de Gaia, para descubrir la fisonomía del matemático nato. Si basándose en el aspecto exterior de un individuo al que jamás se ha conocido, si valiéndose de las sensaciones inmediatas y sin intervención del tesoro que representa la experiencia inconsciente, es posible establecer juicios exactos acerca del carácter de ese individuo. Hay hombres que poseen tal capacidad en alto grado. No hay duda de que será posible construir un sistema científico partiendo de estos hechos.
Se trata tan solo de la explicación conceptual de ciertos sentimientos vigorosos, de orientar hablando en términos groseros el cable hacia el centro de la palabra, una tarea que, de todos modos, ofrece en múltiples ocasiones enormes dificultades. Por lo demás, pasará todavía mucho tiempo antes que la ciencia oficial cese de considerar a la fisionómica como una ocupación altamente inmoral. Se continuará creyendo, como hasta ahora, en el paralelismo psicofísico, y, sin embargo, se considerará a quienes cultivan la fisionómica como casos perdidos, como charlatanes, como se consideró hasta hace poco a los estudiosos del hipnotismo. A pesar de ello, todos los individuos de un modo inconsciente, y los hombres cultivados de un modo consciente, practican la fisionómica. Las frases "se le lee en la cara" o "se le conoce en los ojos" son frecuentes en personas que nada saben de la fisionómica considerada como ciencia, y el retrato de un hombre famoso o el de un gran criminal interesa a gentes que incluso jamás han oído pronunciar esa palabra. En este momento en que la bibliografía está saturada de trabajos sobre las relaciones entre lo físico y lo psíquico, y cuando el grito "existe un efecto recíproco", proferido por una selecta, pero valerosa minoría, que cada vez va en aumento, se opone al otro grito "existe paralelismo psicológico", lanzado por una compacta mayoría, sería muy útil reflexionar sobre estas relaciones. Plantearíase entonces el problema de si la correspondencia, cualquiera que sea, entre lo físico y lo psíquico no constituiría una función sintética a priorística de nuestro pensamiento que hasta ahora ha pasado inadvertida, cosa que me parece cierta ya que todos los individuos aceptan la fisionómica en cuanto se valen de ella independientemente de la experiencia. Aun cuando Kant apenas haya observado este hecho, permanece indiscutida su opinión de que respecto a las relaciones entre lo corporal y lo espiritual nada se sabe científicamente en concreto. Se debe, pues, aceptar heurísticamente el principio de una relación ordenada, como fundamento de la investigación, entre lo psíquico y lo material, y queda reservado a la metafísica y a la religión determinar más detenidamente el tipo de esas relaciones, cuya existencia es admitida a priori por todos los individuos. La confusión reinante acerca de si debe unirse o no la caracterología con la morfología, así como en el estudio de sus relaciones coordinadas, la fisionómica, y la completa inutilidad de los ensayos hasta ahora realizados para fundar esa ciencia, se debe, en gran parte, no solo a la dificultad enraizada en la naturaleza del problema, sino también a la falta de un método adecuado. Las proposiciones que he de desarrollar a continuación me han servido de guía segura a través de múltiples laberintos, y por ello creo que no debo demorar más tiempo en someterlas al juicio de mis lectores. Ciertas personas tienen preferencia por los perros y no pueden sufrir los gatos, mientras que otras se divierten contemplando los juegos de los gatos y consideran a los perros como animales desagradables. En estos casos está justificado preguntarse: ¿por qué unos prefieren los perros y otros los gatos? ¿Por qué? Esta pregunta parece que tampoco nos proporciona nuevas aclaraciones. No creo que Hume, ni todavía menos Mach, tengan razón cuando no establecen diferencias especiales entre causalidad simultánea y sucesiva. Se han valorado excesivamente ciertas analogías formales ineludibles para apoyar la vacilante construcción del sistema. No se puede identificar la relación de dos fenómenos que aparecen sucesivamente en el tiempo con una relación funcional regular de elementos diferentes simultáneos. Nada justifica en la realidad hablar de sensaciones de tiempo, y nada nos autoriza a suponer un sentido del tiempo coordinado a los otros sentidos. Quien cree haber resuelto el problema del tiempo al identificar este con el movimiento regular de la Tierra olvida que aun cuando nuestro planeta comenzase a girar en torno de su eje con una velocidad irregular, continuaría en vigor, como antes, la suposición a priorística del curso uniforme del tiempo. La diferenciación entre el tiempo y los acontecimientos materiales, sobre la que se fundamenta la separación entre la dependencia sucesiva y la simultánea, y con ella el problema de la causa de las alteraciones, el problema del por qué, está suficientemente justificada y es fructífera cuando el condicionante y el condicionado aparecen, en el tiempo, uno después del otro.
En el caso citado antes como ejemplo de problema psicológico individual, la ciencia empírica que como tal no explica la coexistencia regular de diferentes rasgos en un complejo por la admisión metafísica de una sustancia debería, en vez de buscar el porqué, plantearse, en primer término, esta otra pregunta. ¿En qué se diferencian también los individuos que prefieren los perros y aquellos que prefieren los gatos? Será muy provechoso no solo para la caracterología, sino también para la morfología, y, por consiguiente, para el método que las une, la fisiognómica, habituarse a plantear siempre esta pregunta. ¿Cuáles son las restantes diferencias en aquellos casos en que se ha comprobado una? Aristóteles observó ya que muchos caracteres de los animales no varían jamás independientemente unos de otros. Más tarde, Cuvier y luego Geoffroy, St. Hilaire y Darwin estudiaron detenidamente estos fenómenos de correlación. Algunas veces se puede comprender fácilmente la existencia de relaciones constantes dirigidas a una misma finalidad, y así podría esperarse, desde un punto de vista teleológico, que en los casos en que el tubo digestivo está adaptado a la alimentación cárnea debe existir también un aparato de masticación y órganos idóneos para la captura de la víctima. Pero en otros casos la regularidad de la correlación no llega a ser explicada ni por una causa única evidente, ni desde el punto de vista de la finalidad común. Recordaremos, por ejemplo, los siguientes casos. ¿Por qué todos los rumiantes tienen la pezuña hendida y los machos poseen cuernos? ¿Por qué la inmunidad contra ciertos venenos se asocia en algunos animales a determinado color del pelo? ¿Por qué las especies de paloma de pico corto cuentan con patas cortas, mientras que las especies de pico largo tienen largas patas? Porque, en fin, los gatos blancos con ojos azules son, casi sin excepción, sordos. Esto no quiere decir que la investigación haya de contentarse con la simple comprobación de una coexistencia constante. Sería como si alguien creyese proceder científicamente limitándose a afirmar: cuando yo introduzco una moneda en un aparato automático sale una caja de fósforos, añadiendo que todo el resto es metafísica dañosa y que el criterio del verdadero investigador debe ser la resignación. No hay duda de que ciertos problemas, como aquel que nos muestra que los cabellos largos y los ovarios normales se encuentran casi sin excepción asociados en el mismo individuo, tienen gran importancia, pero ya no caen dentro del campo de la morfología, sino en el de la fisiología. Quizás estaría justificado afirmar que el objeto de una morfología ideal, en su parte sintético-deductiva, no es correr tras todas las especies o variedades que se encuentren en cualquier rincón de la Tierra o en el fondo de los mares. Esta es la ciencia del filatélico, sino hallarse en condiciones de reconstruir el conjunto del organismo partiendo de un número dado de fragmentos perfectamente determinados cuantitativa y cualitativamente, sin basarse en una construcción imaginativa, como hizo Cuvier, sino ateniéndose a rígidos métodos comprobatorios. Un organismo del cual fuera exactamente conocida una propiedad podrá ser perfectamente caracterizado por esta ciencia del futuro, no ya de un modo arbitrario, sino de una forma severamente definida. Empleando una expresión de la actual termodinámica podríamos decir que para esa morfología deductiva, el organismo solo debería poseer un número finito de grados de libertad. O también, a partir de un instructivo concepto de Mach, podría suponerse que también el mundo orgánico concebible y representable científicamente, sea tal que entre n variables exista un número de ecuaciones menores que n, o sea igual a n-1 cuando deben ser determinadas exactamente por un sistema científico. Esta es la importancia lógica del principio de correlación en biología, que se revela al aplicar el concepto de función a los seres vivos, y, en consecuencia, la esperanza puesta en la morfología teórica se funda en la posibilidad de su ampliación y de su estudio más profundo. Esto no excluye la investigación causal, pero sí la limita a su verdadero campo. En el idioplasma es donde debe buscarse la causa de aquellos hechos en que se fundamenta el principio de correlación. La posibilidad de una aplicación psicológica del principio de modificación correlativa se sitúa ahora en la psicología diferencial, en la teoría de las variedades psicológicas. Y la clara coordinación del hábito anatómico y del carácter espiritual será tarea de la psicofísica estática, es decir, de la fisiognómica.
Las reglas para la investigación en estas tres disciplinas deben tener por norma establecer todas las diferencias que existan entre dos seres que han mostrado diferente comportamiento en un punto concreto. Este método de plantear el problema me parece el único metodus inveniendi posible, el ars magna de aquella ciencia, y el más adecuado para orientar las técnicas aplicables. Cuando se pretenda profundizar en un tipo caracterológico no hay que esforzarse en perforar por un solo lado el difícil terreno mediante la simple y taladrante pregunta del por qué, pues esto sería imitar a los gusanos estereotrópicos de Jacques Loeb, que se agotan moviéndose dentro de un triángulo. No debemos tampoco colocarnos ante ojeras que nos impidan contemplar el panorama para correr jadeantes en una dirección tras de las causas inaccesibles a toda ciencia puramente empírica. Si con suma diligencia, y sin cuidarnos de lo que nos es cómodo, prestamos atención a las restantes diferencias, que según nuestro principio deben existir, una vez que nos damos cuenta de la presencia de una de ellas. Si hacemos montar guardia en el intelecto a aquellas propiedades desconocidas que están en relación funcional con la conocida, aumentaremos notablemente las probabilidades de descubrir las nuevas correlaciones. Planteada la pregunta se obtendrá la respuesta más o menos pronto, según la perseverancia y la atención del observador, y según la importancia del material de que se disponga. De cualquier manera, aplicando conscientemente este principio, no estaremos condenados a esperar hasta que por una antojadiza y feliz constelación del pensamiento se observe la presencia constante de dos propiedades en el mismo individuo, pues, por el contrario, se tenderá a buscar de inmediato la segunda propiedad existente. Recuérdese hasta qué punto han dependido los descubrimientos realizados de una coyuntura casual y favorable que ha permitido su captación por el espíritu. Qué importante papel han desempeñado las circunstancias fortuitas para dar lugar a que dos grupos de pensamientos heterogéneos se crucen en el momento adecuado, haciendo surgir en el niño el nuevo concepto, la nueva idea. La nueva forma de plantear los problemas, la voluntad de ajustarse a esa norma en cada caso particular, paréceme que ha de servir para disminuir la importancia de esos factores. Cuando el efecto sucede a la causa, el estímulo psicológico se halla más cerca del motivo, debido a que cada alteración de la estabilidad y de la continuidad en un determinado estado psíquico provoca inmediatamente una sensación de inquietud, una diferencia vital a venarius. Cuando ambos surgen casi simultáneamente falta, sin embargo, ese impulso. En consecuencia, este método podrá prestar grandes servicios al investigador, incluso dentro de sus actividades ordinarias, y acelerará el progreso de la ciencia considerada en su conjunto. El conocimiento de la posibilidad de la aplicación heurística del principio de correlación es capaz por sí solo de provocar el nacimiento ulterior de nuevos juicios.